Buenas noches, amada iglesia del Señor, desde la ciudad de Sweetwater, aquí en la iglesia Mi Redentor. Amén, amén, Los amén. bendecimos y los saludamos en el nombre del Señor. A ustedes que están acá, un pueblo de Dios, Sí, amén. que está apoyando la iglesia del Señor, los que están cercanos acá y los que están más lejos escuchándonos en sus hogares, los saludos también. A aquellos especialmente que no he visto su rostro en un tiempo, siempre los tengo en mis oraciones, presentes toda la semana, cada uno de ustedes que ha estado en este lugar y que por causa de las circunstancias presentes pues se desconectaron y no se han hecho presentes, pero yo sigo viéndolos por fe a ustedes firmes en el Señor, victoriosos en Cristo. Y hoy les traigo una palabra que espero les bendiga sus vidas, y voy a pedirles que en el nombre del Señor abran sus Biblias. Si están en casa, dejen este tiempo, como les he venido pidiendo, santifiquen este tiempo, aparten este tiempo para el Señor. Si va a ser para Él, tiene que ser un tiempo definitivamente consagrado a Él. ¿Ok? Tiene que apagarse teléfono, televisión, toda interrupción, y vas a meterte a la palabra del Señor, creciendo para Dios y los hombres. Creciendo para Dios y los hombres. Voy a iniciar la primera parte de esto en Primera de Pedro 2. Es una carta del Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 2. Y el versículo 1. Y mientras ustedes encuentran esa porción de la Escritura, de la palabra inspirada de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, espero que este mensaje, esta meditación, imparta bendición a sus vidas. Amén. Lleve bendición a cada familia y a cada persona que le escuche. Mientras ustedes se ubican en Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 1, les digo lo siguiente. Hay dos temas recurrentes en las epístolas de Pedro, o sea, dos temas que se repiten: el nuevo nacimiento y el crecimiento espiritual. Por supuesto que no solamente, como ustedes van a ver conmigo en este estudio, no solamente es Pedro el que toca esto, sino que también son temas muy importantes, centrales en la teología del apóstol San Pablo, en las cartas del apóstol Pablo, y van a verlo también en el apóstol Juan. Pero Pedro tiene una manera muy linda de presentarnos el nuevo nacimiento y el crecimiento espiritual. A él parece que esto le tocó profundamente, porque él escuchó al Señor Jesucristo hablar de este tema del nuevo nacimiento. Él fue testigo de las enseñanzas de Jesucristo. Por ejemplo, cuando le dijo a Nicodemo, un maestro de la ley, un maestro religioso de Israel, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Pedro fue testigo de las grandes enseñanzas del Señor Jesús con respecto al nuevo nacimiento. Hay entonces un nacimiento espiritual cuando escuchamos la palabra de Dios y la obedecemos. En el capítulo 1, en esta misma epístola y el versículo 22, el mismo apóstol Pedro escribió: habiendo purificado vuestras almas, dice, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y luego dice: amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios purifica, según Pedro, nuestra alma, emociones, pensamientos y voluntad. Según el apóstol Pedro, este milagro invisible nos habilita para comenzar a tener relaciones saludables. Dice:
el capítulo 2 y el versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, pueden traducirlo calumnias también, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O ustedes que han experimentado el poder transformador del Señor. Como ustedes se pueden dar cuenta por lo que leí anteriormente, está hablando específicamente el apóstol Pablo de que Dios purifica nuestra alma, emociones, pensamientos y voluntad, para que nosotros podamos tener relaciones saludables. Y según lo presenta el Nuevo Testamento, no hay otro método o otra terapia que realmente pueda salvar a la persona de su propia destrucción y de la destrucción de sus semejantes. No existe otra terapia más que el Evangelio, que es poder de Dios y que cambia realmente a las personas. Ese es el mensaje del apóstol Pablo y de todo el Nuevo Testamento. Después no existe otra terapia. Puede haber que haya algún método que le ayude a la persona a mejorar un poco. Puede la persona comportarse de una manera quizás más ética. Pueden como educarlo un poquito más al ser humano. Pero purificar el alma para que de ahí comience a emanar, o sea, nuestras emociones, pensamientos y voluntades, eso solamente el poder de la resurrección de Cristo lo puede hacer en una persona. Amén. Y el Espíritu Santo obrando en esa persona, y ustedes se van a dar cuenta cómo conmigo. Amén. Anoche entre los contrincantes de la política de este país un debate horroroso. Y solo viene a validar. Estamos hablando de la gente que supuestamente son los más elevados en la vida nacional. Y no solamente son ellos. Es todo el conglomerado de la sociedad que nos estamos tratando horriblemente. Los periodistas ni mencionar. No se pueden escuchar. Porque para que uno de ellos diga una verdad, es difícil encontrarla. O sea, todo el espectro nacional ha creado un ambiente tóxico. Y de aquí nadie se salva. Por eso les digo yo, y les afirmo, que el Nuevo Testamento dice que solamente este tipo de conversión, este milagro, solo este milagro que Cristo puede hacer es el que puede cambiar a una persona y habilitarla. Amén. Para que comience a tener mejores relaciones. Amén, amén, amén. Relaciones que pueden ser absolutamente maravillosas. Voy a usar esa palabra. Maravillosas. Ahora, esa es la postura del apóstol Pedro y es la postura de todos los escritores sagrados del Nuevo Testamento. Y cada vez el hombre valida lo que dice la palabra del Señor, porque no importa cuánta cultura tenga, cuántas universidades tenga, el corazón no lo sana nadie, solo Dios. Amén, amén, solo Dios. Y de eso viene desde el Antiguo Testamento. La Biblia dice: todo corazón está enfermo, todo corazón está doliente. Desde la punta de la cabeza hasta la planta de la pie son podrida y llaga. Y solamente un nuevo nacimiento puede darle la oportunidad al hombre de comenzar a generar relaciones saludables a nivel de familia y a nivel también de sociedades. Amén. Espero que los que me estén escuchando pongan atención a esto, porque hoy puede ser una gran noche, como decía Rafael. Hoy puede ser una gran noche para ti, en el sentido genuino y verdadero de la palabra. Ahora, no siempre estas verdades se entienden.
A veces una persona hace una decisión por Cristo genuina y no entiende lo que ha sucedido con ella y en ella. Por eso es que los apóstoles y Dios se encargó de dejar una explicación. Porque el milagro a veces sucede, pero las personas no lo entienden, no entienden qué sucedió. Un muchacho de 21 años una vez llegó a una iglesia muy humilde, de un barrio también humilde. Y en esa iglesia había un pastor de verdad, un hombre de Dios, un muchacho. Y ahí comenzó ese muchacho a escuchar el evangelio del Señor. Y de repente ocurrió un milagro. Algo nuevo sucedió. Ese muchacho no sabía qué era, pero algo nuevo sucedió. Y el vocabulario aquel áspero que vamos adquiriendo los jóvenes a medida que nos relacionamos con otros muchachos, desapareció. Yo no sabía cómo, pero desapareció. Fue algo que sucedió. Ese muchacho es el que les está hablando hoy. Que, bueno, no ha pasado muchos años, pero... Gloria a Dios. Y sucedió algo. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de otras cosas que no conocía. Había sucedido un milagro que no lo podía explicar, pero después, a medida que leí la palabra y me fui metiendo y pasaron los años, fui entendiendo cosas como qué significaba ese nuevo nacimiento y que uno no se quedaba ahí, que había un campo grande que Dios tenía preparado para mí, para que yo aprendiera verdades maravillosas como las que estoy compartiendo con ustedes aquí. Entonces, ese milagro invisible habilita a la persona para que comience a tener relaciones productivas y sanas en su vida. Y aquí el apóstol Pedro nos dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. La exhortación es para los nacidos de nuevo. Hago esta aclaración. Porque en ninguno otros existe la nueva naturaleza. Cuando él dice dejando o desechando, quiere decir de una vez por todas. La nueva vida del cristiano no puede crecer si no renuncia a sus pecados. Tan pronto se lleva a cabo esta purga espiritual, la palabra comienza a hacer su obra purificadora. Hay algo que aprendí después. A medida que me di cuenta que así había ocurrido un milagro, pero que yo seguía en un cuerpo de carne en el cual las pasiones todavía están vivas y se manifiestan. Entonces me fui dando cuenta que el Señor exige y nos pide que cuando Él nos ha salvado ya, nosotros hagamos lo que podemos hacer. A medida que vamos aprendiendo, que vayamos renunciando a aquellas cosas que vamos descubriendo que existen en nosotros y que no están de acuerdo al hombre nuevo que la ha creado, a la imagen de Jesucristo. Entonces me di cuenta que uno tiene que ir haciendo lo que dice el apóstol Pedro aquí, desechando toda, dice, malicia. Entonces me di cuenta que sí, que mi mente y todo mi ser estaba lleno de malicia, de maldad. ¿Entiende lo que le digo? Amén. Ya el Señor me había salvado, pero me di cuenta que es la misma realización que hubo en el apóstol Pablo cuando se dio cuenta y dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque él creía que siendo un religioso y habiendo guardado la ley estaba bien. Y cuando Cristo le da la revelación de la nueva vida, se da cuenta que vive en un cuerpo engañoso y en una mente que tiene deseos engañosos también. Entonces uno tiene que ir renunciando. A medida que te das cuenta de algo, le dice: Señor, quita esto que no me pertenece. Ayúdame a tomar una decisión y decir: se acabó.
La persona que le gustaba mucho, por ejemplo, el chisme. Nadie sabe qué es eso, ¿verdad? O las habladurías. Y te das cuenta, leyendo la palabra y por obra del Espíritu Santo. Y entonces tú tomas una decisión y dices, Señor, mira, esto es algo que no me pertenece. Yo renuncio de una vez por todas a esto. Y así con cada vicio que vaya apareciendo y que vayas descubriendo. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Con cada cosa que te vayas dando cuenta. Amén. Lo tienes que ir renunciando, desechándolo y de una vez por todas. Porque aquí el que se entretiene y dice, bueno, no, yo... bueno, sí, yo conozco al Señor, pero es que a mí me gusta esto. Y yo soy así. En la realidad es que yo soy así. Yo tengo este mal carácter, pero es que yo soy así. No. Si usted es un creyente, usted tiene que renunciar a ese mal carácter. Decir, Señor, esto no me pertenece. Y a orar por esa situación. Para que te conviertas, para que dejes de ser un hijo del trueno, como era Juan. Y uno deje de actuar al impulso de las emociones y de la cólera. El que es muy coleriento, el que es muy mecha corta y se da cuenta y le dice al Señor, Señor, definitivamente que yo no, esto no me pertenece. Ya me di cuenta que no, yo renuncio a esto definitivamente. Porque hay cosas que el Señor espera que nosotros hagamos en tu decisión. Por eso aquí es de una vez por todas. Desechen de una vez por todas eso. En tu decisión está la bendición y el crecimiento. Amén. En cada área de nuestra vida. Dejando o desechando de una vez por todas. La nueva vida del cristiano no puede crecer si no renuncia a sus pecados. Tan pronto se lleva a cabo esta purga espiritual, la palabra y el Espíritu Santo comienza a hacer su obra purificadora. Juan también habla de eso. Juan habla también de que como Él es puro, así nosotros también tenemos que purificarnos. Malicia aparece 11 veces en el Nuevo Testamento para indicar la malignidad que viene del interior de una persona. Y te voy a explicar un poco más esto. Esto es como el famoso virus. Hay gente que le hacen la prueba y le dice, usted tiene el virus. Pero dice, pero yo me siento bien, doctor. Yo he hablado con docenas de personas y dicen, yo me siento bien, yo no tengo nada. Sí, pero tienes trazos todavía del virus que aparecen en los exámenes. El virus ya no le hace efecto, no lo puede enfermar ni lo puede matar, pero tiene trazos todavía. Les hablo esto para que me entiendan. El pecado fue quitado de tu vida, pero los trazos de ese pecado, las huellas, están ahí en el cuerpo. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Ya no estás enfermo. Ya no te pueden matar. ¿Entiendes? Pero están ahí todavía. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, tienes que esperar un tiempo para que purgues eso, lo saques completamente y si no puedas contaminar a otro. Les pongo eso pues en términos actuales para que me entiendan de lo que estoy hablando. Todos tenemos este aspecto que dice Pablo. Que dice Pedro, malicia o maldad. En mayor o en menor grado. Tú no te das cuenta que también existe eso con estas pestes. En uno se manifiesta en mayor grado, en otro en menor grado, pero en todos está, como dice el apóstol, el pecado. En todos está la maldad, la malicia, en todos. Dependiendo del ambiente donde tú te pongas, con quién andes, qué influencias tengas, se va a ir desarrollando esta maldad. Por eso te dice la Escritura que las malas compañías corrompen las buenas costumbres y que te tienes que separar. No puedes tener intimidad con esa persona porque entonces vas a continuar entreteniendo
este tipo de malicia o de maldad. El Señor no la quiere en nosotros. Aparece 11 veces para indicar la malignidad que viene del interior de una persona. Y como dije, la maldad y la malicia está en todos los seres humanos, desde el más perfumadito hasta el que está más apestosito. En todo, desde el más millonario hasta el más pobre. De aquí no se escapa nadie. Todos tenemos la maldad y la malicia en nuestra carne. Desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, dice, y todas las detracciones o calumnias. Ahora, este es un trabajo, esto de desechar esto, de que uno se va dando cuenta y va desechando. Ya yo tengo algunas décadas de conocer al Señor y todavía sigo diciéndole al Señor, quítame esto, ayúdame a despojarme de esto. Cuando me doy cuenta, este es un trabajo y una acción de toda la vida. Y en la Escritura se llama renovarse en el espíritu, o se le llama la renovación del entendimiento. ¿Quieres leerlo conmigo? En algunos lugares. Mira, por ejemplo, Efesios 4:23. Esta es una acción de toda la vida. Efesios 4:23. Dice así. El 22 dice así. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, aquí está la palabra otra vez. Despojaos del viejo hombre, de los viejos hábitos, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, el entendimiento, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Te das cuenta? Ahí está. En Colosenses 3:23 vuelve a repetir Pablo. Este es Pablo. Y dice, Colosenses 3:10. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Seguimos creciendo y nos seguimos dando cuenta que van apareciendo cosas. De repente te das cuenta que eras más pleitito de lo que tú creías, que eras más celoso, que eras más envidioso o envidiosa de lo que tú creías. A lo mejor pensabas que la envidia no habitaba en ti, y luego te das cuenta por la acción del Espíritu Santo y de la palabra de Dios que sí hay envidia. ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¡Ay, Señor, estoy condenado! No, tienes que desecharlo, decirle, Señor, esto no me pertenece, y yo me voy a proponer a alegrarme con lo que le pasa a mi hermano, a gozarme con las cosas buenas que le pasan a los demás, a no sentir envidia de nada ni de nadie, y a nada más agradecerte por lo que tú me has dado. ¿Tú sabes por qué te digo esto? Porque el mundo, las sociedades están llenas de envidiosos, de gente llenos de envidia, los barrios, las comunidades, y la gente no se da cuenta, porque no se da cuenta ni cómo viven ni cómo mueren a veces. Solo el Evangelio puede traer luz y quitarnos estas vendas. Amén. Entonces te das cuenta que aparece en todo el Nuevo Testamento, y yo puedo seguir haciendo citas, pero lo voy a dejar ahí. En Primera de Pedro, aquí mismo, el mismo apóstol Pedro habla también de esta tarea de renovarse, de despojarse, de la renovación espiritual, para que podamos llegar a una verdadera transformación en la persona. En Primera de Pedro 1:13, aquí mismo donde tenemos nuestro texto principal hoy, Primera de Pedro 1:13 y 16, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, pónganse para lo suyo y piensen en lo que la palabra del Señor dice. Pónganle mente, atención. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes
Porque hay hijos desobedientes también. Les dices y les dices y les dices, pero yo estoy bien. No, a mí, yo tengo mis problemas, pero todo el mundo tiene sus problemas. No. No es esa la excusa. No. Hay que averiguar en dónde está la situación. ¿Por qué esa relación está así? ¿Por qué han aumentado los pleitos, los conflictos? ¿Dónde está el meollo del asunto? No es nada más que todo el mundo tiene sus problemas y yo tengo los míos. No, si eres un cristiano, tienes la responsabilidad de ir a la palabra de Dios, al Padre de las luces, a recurrir al poder del Espíritu Santo, a la presencia del Espíritu Santo, a la unción de Dios, y hacer un esfuerzo genuino. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué hacíamos cosas? Y todavía se hacen cosas en el pueblo de Dios. No voy a decir en el que no conoce al Señor. No, en el pueblo de Dios, por ignorancia. No voy a decir que no naciste de nuevo. Pero como no nos hemos propuesto ni nos hemos metido en la palabra del Señor, entonces ignoramos todavía y seguimos practicando una serie de comportamientos y de relaciones destructivas que no nos pertenecen, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Esto es separado de todo lo malo. Amén. Porque el Señor aquí es radical, ¿entiendes? Para que le entendamos bien lo que nos está diciendo. Todos estos vicios o prácticas en un cristiano son inconsecuentes con el amor fraternal. No hay manera de que esto vaya a funcionar si nosotros no vamos eliminando todos estos vicios. Todos estos vicios o prácticas en un cristiano son inconsecuentes con el amor fraternal. De la malicia nace el engaño. De la maldad, que es la madre de todos los vicios, nace el engaño. Del engaño nacen los fingimientos. ¿Qué cosas son los fingimientos? Aparentar ser lo que no somos y disimular lo que en realidad somos. Esto es lo opuesto al amor no fingido, en donde Dios nos manda que nos presentemos tal como somos con nuestros semejantes. De los fingimientos nacen las envidias también. Y esto es muy común, muy común. De los fingimientos, fíjate, todo comienza con el engaño, luego vienen los fingimientos. Es que yo realmente, yo me he propuesto ser un cristiano de oración, y bendito Dios si lo eres. Pero si no lo eres, hasta en la iglesia pueden surgir envidias por posturas espirituales fingidas. Amén. En el mundo ya ni se diga. Cuando ves a alguien, ay, mira, y esa vecina se compró un carro nuevo, y ¿de dónde cogería dinero? Sin que yo sepa, está endeudada. De los fingimientos vienen las envidias. Nacen las envidias de aquellos que creemos que debemos tratar con hipocresía. Es que yo tengo que ser así porque todo mundo es así. Y yo tengo que también, porque si yo no pongo esta cara, yo no le puedo decir la verdad. Si eres cristiano o cristiana, estamos obligados a hablar con la verdad. ¿Entiendes? Estamos obligados a dejar todo engaño. Porque a veces creemos que a la gente tenemos que tratarla así, porque todo el mundo es hipócrita, entonces nosotros tenemos que ser hipócritas también. Allí no entra la iglesia del Señor, ¿entiendes? Ahí no puede entrar.
No puede de una misma fuente salir dos tipos de agua, salada y dulce. Hay gente que cree que porque el mundo es así, entonces nosotros tenemos que ser así. No, es que donde yo me muevo yo tengo que echar mi mentirita de vez en cuando, porque si no, no vendo. Es que esto es así. Y luego el domingo demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Eso no puede ser así, mis hermanos. Eso es lo que dice Santiago. De las envidias nacen las detracciones maliciosas y envidiosas también. Las calumnias, que es lo que les hablaba hace un momento. De las envidias nacen las detracciones. Yo no sé de dónde coge tanto dinero. Debe ser que está metiendo la mano donde trabaja. Para un cristiano, ese tipo de cosas no deben de existir. Esta fulanita viene bien vestida y gana lo mismo que yo. Esas conductas no las puede tener un cristiano, no las debe tener un cristiano. ¿Entiendes? Sea lo que sea, no estamos llamados a calumniar. Ahora, podemos buscar con justo juicio. Sí podemos hacer evaluaciones válidas, pero sin envidias, sin denigrar a nadie. Ahora, el engaño es una disposición permanente. Una disposición permanente. Y los fingimientos o hipocresía son los actos que de ella emanan. El engaño es una disposición permanente. Hay gente que está preparada a engañar todo el tiempo. Y ya desde que vaya sabe lo que te va a decir que tiene el aire acondicionado. O lo que tiene el carro, aunque no lo tenga. ¿Entiendes lo que te digo? O para tratar de venderte algo, diciendo una cosa que no es. El engaño es una disposición permanente. Y ya casi sale automático o automática los fingimientos o las hipocresías. Y de esa disposición permanente nacen y los fingimientos y hipocresías son los actos que emanan del engaño. El veraz no conoce envidias. Actuar sin engaño es ser sincero. ¿Y cómo hago para que no se moleste si le digo la verdad? Bueno, depende de qué verdad estamos hablando. Si es tu verdad, porque hay gente que dice, ah, no, pero eso es la verdad. Yo lo que le dije es la verdad. A lo mejor es tu verdad. Un cristiano debe decir la verdad, pero en amor. ¿Entiendes? Porque aunque sea verdad, si la dices con ánimo de contención o de pelea, no sirve de todas maneras. Aunque sea cierto lo que estás diciendo. Pero tiene que ser la verdad en amor. En la iglesia del Señor tiene que ser la verdad en amor. Y hay un gran componente que hace la diferencia entre nosotros, o debe hacer la diferencia, y es la humildad para exhortarnos los unos a los otros, enseñarnos los unos a los otros y orar los unos a los otros y ponerlo bajo la autoridad de Papá Dios y del Espíritu Santo para que nos ministre. Y cuando nos volvemos a congregar y nos volvemos a ver, a cada uno le habrá hablado el Señor con esa actitud. El pueblo de Dios no es perfecto. Puede tener situaciones y problemas, pero debemos saber tratarlos con los principios de la palabra del Señor. Tenemos que aprender a pedir perdón y tenemos que aprender también a dar el perdón. Y luego a seguir caminando como hijos de Dios. Solo la iglesia en este mundo está capacitada para caminar así. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Amén. Gloria a Cristo. La malicia se deleita en el daño ajeno y el engaño imparte la duplicidad al corazón. La hipocresía o la lisonja imparte la duplicidad a la lengua, porque como dice Santiago, todo viene
de adentro. Una cosa da a luz a la otra. Primero al corazón y luego eso pasa a la lengua. ¿Y qué sucede cuando pasa a la lengua? Entonces vienen las detracciones que hieren el carácter de otro, cuando ya pasa a la lengua. Esto es lo que dice el apóstol Pedro. Todos ustedes tienen que desechar esas cosas. Ahora les digo esto, hermano, para terminar. No es fácil ver todos estos vicios en otro. En otros no es fácil verlo. Nos es fácil verlo. En otras personas nos es fácil verlo. O sea, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús con respecto a la paja que hay en el ojo del prójimo? En otros nos es fácil ver esos vicios. ¡Ay, qué envidioso! ¡Ay, qué chismosa! ¡Ay, pero qué maliciosa! ¡Qué mala! Pero en nosotros, los seres humanos, nos es difícil reconocer que esas cosas están en nosotros. Y aquí es lo que el Señor dice: en todo ser humano, en menor o en mayor grado, existen estas cosas y tenemos que combatirlas. La iglesia del Señor, el pueblo de Dios, tiene que desechar. A medida que se va dando cuenta, tiene que ir eliminándola, tomar una decisión. Señor, yo renuncio a esto todos los días. Y este es un trabajo, le dije, de toda la vida. Y así es que nos vamos renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Nunca deja de crecer uno. Porque más adelante te vas a dar cuenta que luego pasamos a otra dimensión. Pedro pasa a otra dimensión. Y dice que si nosotros crecemos realmente, yo sé que esta es una tarea monumental para la iglesia. Pero Dios nos ha llamado a grandes cosas. Amén. A ser un pueblo santo. Amén. Y pasamos a otra dimensión. Y luego dice que vamos a pasar a ser un templo para el Señor. Pero todavía nos falta un tiempo. Dice, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire, la salud de un niño depende de su alimentación. Cuando venimos a Cristo, tenemos que estar conscientes que somos unos niños, unos recién nacidos, que necesitamos ¿qué? Alimentarnos con la palabra del Señor para crecer. Solo los niños se pueden alimentar y crecer, ¿entienden? Solo los niños. Por eso dijo, solo los nacidos en Cristo pueden alimentarse y crecer con la palabra del Señor. Una persona que no haya nacido de nuevo, aunque lea esto y lo relea y vaya al culto o a la misa o donde quiera que sea, nunca va a crecer. Porque no ha nacido de nuevo. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Solo los niños se pueden alimentar y crecer. Solo los que realmente han tenido un nuevo nacimiento por medio del Evangelio y donde el Espíritu ha impartido nueva vida, pueden crecer y renovarse. Amén. Deseando, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual. La leche aquí no significa verdades elementales. Como en Primera de Corintios, por ejemplo, 3:2, donde te vas a dar cuenta que dice el apóstol Pablo que les dio a beber leche y no alimento sólido a los corintios porque no eran capaces. Allí está hablando de que está hablando de verdades más profundas de la palabra del Señor, que no les podía explicar cosas más profundas de la palabra del Señor, verdades más profundas, porque no habían crecido. Aquí, cuando se habla de leche, solamente significa sencillamente la palabra de Dios recibida con un espíritu dócil. La misma palabra de gracia por la que nacemos es el mismo instrumento por el que crecemos. La madre de la criatura es la misma que la amamanta, para usar esa palabra, ¿verdad? Por la misma palabra que nacemos, dice Pedro, es por la misma palabra que crecemos.
Ahora, un niño no analiza la leche químicamente. Nunca haría eso. Un niño no se va a poner a pensar, espérate, déjame ver esa leche, qué componentes tiene, porque a ver si esa leche es la que me conviene a mí. El niño no hace eso. ¿Verdad que nunca hace eso? Jamás. El niño solamente instintivamente la desea y se alimenta de ella. Del mismo modo, no nos toca a nosotros la racionalización arrogante ni las interrogaciones, sino la simple aceptación de la verdad en amor. Amén. Por eso los poderosos, los sabios, los inteligentes no pueden crecer. Son como animalitos irracionales en las cosas espirituales y aún en las humanas, porque ellos todo lo racionalizan. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, uno de los mejores maestros de su tiempo: te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo comenzó a racionalizar el asunto. Un niño no comienza a racionalizar, se alimenta de la palabra del Señor. Ya después el Señor te da otro entendimiento, otra sabiduría. Por eso es que el Señor dijo una vez, te alabo Padre, dijo en Mateo, dijo él, te alabo Padre, Mateo 11, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se lo revelaste a los niños. Amén. Por eso ningún catedrático de estos que quiere racionalizar la palabra del Señor jamás nunca puede tener vida eterna. Va a nacer como un ser humano y va a morir como un animalito también. Porque por su raciocinio, ese raciocinio lo perdió. Y eso ha sido el problema de los sabios de este mundo. Entonces un niño no analiza la leche químicamente, instintivamente la desea y se alimenta de ella. A nosotros no nos toca hacer racionalizaciones arrogantes ni interrogaciones al Señor. Nos interesa alimentarnos de la palabra del Señor. Es que mire, el problema que yo tengo con la Biblia es que yo no entiendo esto y a mí esto no me hace sentido. Ahí te vas a quedar toda la vida y te vas a ir para donde te tienes que ir sin haber recibido la enorme salvación que Jesucristo trajo, las grandes verdades de la palabra del Señor. Vas a vivir dando tumbos y autodestruyéndote y destruyendo a otros toda la vida. El crecimiento espiritual siempre va marcado por una apetencia intensa y un deleite exquisito en la palabra de Dios, con la misma intensidad que el apetito de un bebé por la leche materna. La fuente de nuestra vida está ahí en la palabra del Señor. La palabra limpia. ¿No es cierto? El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra. Y también decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La fuente de nuestra vida nosotros sabemos que está aquí en la palabra del Señor. La palabra limpia. La palabra elimina pecados. Nos hace conscientes de la necesidad de la verdad de Dios y nos enseña la mentira del mundo. Nos hace conscientes de la necesidad del crecimiento, cuánto necesitamos crecer y nos hace considerar nuestras bendiciones. Termino diciéndote, nuestra salvación eterna y nuestro lugar en el hogar celestial depende de haber hecho una decisión por Cristo genuina y humilde, de haberlo recibido como Señor y Salvador. Pero la manifestación de esa salvación, con todos sus beneficios, nuestra salud interior y un testimonio que impacte al mundo, solo es posible si crecemos sanamente de esta manera y no de otra. Le damos la gloria al Señor en esta noche. Amén. Amados, Amén. yo quiero hoy ponerle un reto a la iglesia del Señor. Y es que salgamos de los rudimentos y nos metamos y nos comprometamos con un verdadero crecimiento. Sí, amén. ¿Cómo comenzar? Hoy mismo.
cuando vayas al Señor, dile: Señor, mira, yo realmente me doy cuenta que tengo tantas cosas que yo necesito despojarme de ellas, desecharlas. Porque Dios nada más te pide responsabilidad a ti. No espere que otra persona cambie. Comienza a cambiar tú. Comencemos a cambiar nosotros. Y entonces vamos a ver cosas grandes. El Señor nos va a ir usando cada vez más, a medida que nos perfecciona y a medida que nosotros ponemos toda diligencia. Porque déjame decirte, esto requiere un esfuerzo. ¿Entiendes? Un esfuerzo. Así como hace la gente cuando se tiene que graduar y quiere ser excelente en su carrera. Dios requiere que nosotros hagamos un esfuerzo, poniendo toda diligencia, dice el apóstol Pedro, en sus mismas epístolas. Yo le pido al Señor en esta noche que comience el pueblo de Dios en este tiempo a ponerle un interés genuino a su crecimiento espiritual. Pongámonos de pie, amados. Y vamos a bendecir al Señor en esta noche. Amén. Le doy gracias al Señor por esa atención que ustedes le han puesto a la palabra del Señor. Y ahí donde están, en los hogares, si hay alguien que esté escuchando con paciencia esta palabra, yo oro en esta noche para que el Señor despierte un espíritu Amén. de crecimiento Amén, en esos amén, hogares, aleluya. individual y familiar. Que cada uno de nosotros tome responsabilidad por sus acciones. Y cada uno de nosotros, a medida que vaya descubriendo esas deficiencias y vicios que todavía pueden existir a nivel de la carne del hombre viejo, vayamos tomando decisiones firmes y digámosle y diciéndole: esto no me pertenece, lo desecho en el nombre poderoso de Jesús y pido el auxilio del Espíritu Santo para comenzar a comportarme y a caminar conforme al llamamiento con que yo fui llamado por el Señor, conforme a como quiere el Señor que yo me comporte, que pueda realmente y podamos comenzar a tener una verdadera transformación en nuestras vidas y en nuestras relaciones y en nuestros hogares. Señor, te pido una bendición para cada vida que en esta noche esté escuchando tu palabra. Un impartimiento de tu Espíritu Santo, Señor, en esas familias y en esas personas que en este momento, Señor, siguen escuchando este mensaje, Padre. Que haya, Señor, un hambre y una sed, Señor, por aprender de tu palabra, Señor, y ser transformados por ella. Porque tú no vas a dejar a nadie que esté anhelante, Señor, por esta leche espiritual bendita. No lo va a dejar a nadie sin recompensa. Señor, en esta noche enviamos tu palabra y el Espíritu Santo que mora en cada corazón, Señor, para que haga una obra maravillosa en cada vida, en cada familia, en cada hogar. Te pido por esta nación, Señor, por el presidente, Señor, por los que están alrededor de él, Señor, por todos los políticos y los gobernantes, Señor, que dejen de dar, Señor, golpes al aire, Señor, que dejen, Señor, de caminar en la oscuridad y te busquen, Señor, porque solamente tú puedes transformar esta nación, puedes transformar a esos políticos, a esos gobernantes, Señor. Padre, pues solo tú puedes, Señor. Si te dan lugar en sus vidas, solo tú puedes sacar el odio, la envidia, los pleitos, Señor. Porque nada va a funcionar hasta que se humillen, Señor, y vengan a tus pies y reconozcan que necesitan esta palabra, que la han desechado, la han pisoteado y le han escupido, Señor. Te pido por ellos y te pido, mi Señor, que tengas misericordia sobre esta nación. Amén. Y nos extiendas tu gracia un tiempo más. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Bendito sea el Señor. Dios bendiga este tiempo y los bendiga a ustedes, amados, por el apoyo a la obra del Señor. Para los que quieren enviar su ofrenda, ahí tienen todavía la información en la pantalla. Si este mensaje lo has escuchado y ha sido de bendición para tu vida, puedes usar la aplicación que está ahí
y puedes enviar tu ofrenda también. Así que los invito hasta la próxima transmisión, el próximo domingo a las 11:15 de la mañana. Bendiciones a todos.